Dicen que la primera escuela es la familia. Con ellos aprendemos lo que debemos hacer, pero también lo que podemos mejorar. Hoy voy a platicar con una empresaria que tuvo la mejor escuela para conocer el mundo de los negocios, su familia. ¿Será que la familia y los negocios no se deben combinar? Vamos a ver. Comenzamos. Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso. Muy buenas las tengan todos, almas valientes, mentes despiertas, directoras y directores de su vida. ¿Cómo se encuentran? Si es que se están buscando, estamos en el lugar correcto. Bienvenidos a La Plataforma. Hoy te quiero presentar a una mujer que nació en una familia de empresarios. Aprendió mucho, pero también tuvo que afrontar, digamos que, frustraciones, grandes frustraciones. Tuvo varios negocios, unos funcionaron, otros no funcionaron. Y hoy vamos a aprender mucho de ella. Se llama Betty Galván, estudió la carrera de negocios internacionales, un diplomado en crédito y finanzas, certificada como asesora financiera con máster en administración de negocios de alta dirección en el IPADE. Hoy nos va a compartir cuáles han sido sus mayores aprendizajes de vida y en el mundo de los negocios familiares. Estoy segura que nos vamos a inspirar. Bienvenida, mi querida Betty Galván. Muchísimas gracias, Meli. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Excelente, ay, maravillosa. Encantada de platicar contigo. Ya ves que cuando te invité, te pregunté tus datos natales. Uh-huh. Bueno, siempre comienzo mi primera entrevista con los invitados de la plataforma. He decidido que va a ser así. Así ha sido en todas las emisiones, en cada episodio. Y te quiero preguntar, ¿puedo decir tu fecha de nacimiento? Claro, por supuesto, sin problema. ¿Con todo y año? Con todo y año. Y además estás súper joven. Eres una bebé todavía. Naciste un 24 de abril de 1983 a las 12 del mediodía, hasta eso sé, ya ves que yo les pregunto todo, en Cuernavaca, Morelos. Así es. Antes de que nos cuentes tu historia, porque si yo te hago la interpretación de tus arquetipos astronuméricos después de que me cuentes tu historia, pues ya no tendría chiste. Entonces, ¿me permites hacer el estudio de tu astronumerología? Adelante, Meli. Qué interesante. Muchísimas gracias. Esto lo hago con todos mis invitados, es como la bienvenida, es un tipo de regalo que les doy. Bueno, si observamos los números, porque tenemos la familia, el lugar donde nacimos, la fecha de nuestro nacimiento, se supone, y Pitágoras también lo explicaba, que todos elegimos estos aspectos desde antes de nacer. Entonces, según tu fecha de nacimiento, tienes esencia 6 y personalidad 4, ¿ok? 6, que es tu esencia, armonía, amor a la familia, el disfrutar del hogar, de las plantas, de los niños, de las mascotas, de los animales, el ser buena anfitriona. Esa es la esencia que tú traes. Pero tu personalidad es 4. ¿Sí? Y es un poco más seria. Los dos son igual de responsables. La diferencia entre el 6 y el 4 es que el 6 es jovial y el 4 es muy responsable y un poco serio. Entonces, lo primero que los demás detectan de nosotros es la personalidad. Y tu personalidad, digamos que aparentemente es 4, trabajadora, esforzada, entregada, seria, honesta. Pero cuando te conocen bien, aflora tu esencia 6. Que es como más divertida, más solar, más sociable, responsable, buena anfitriona, buena consejera, buena amiga. Traes el don en tu año de nacimiento 3, y ese me encanta porque el don 3 te da la facilidad de palabra, la sociabilidad, el ser expresiva, optimista, platicadora. Tu talento, que también está en tu año de nacimiento, es el 11, y esto es un número maestro. 11, 22, 33, 44, etcétera, son números maestros. Y ese 11 en tu talento, el talento 11, que lo venimos heredando de generación en generación y que también lo compartes con las mismas personas de tu año de nacimiento, te da el recurso interno de recordar que eres una maestra, que eres un ejemplo de vida para inspirar a los demás a través de tu propia historia,
a través de tu propio ejemplo. Ahora vamos a ver tu mapa natal. Lo vamos a ver en pantalla. Naciste con el Sol en Tauro, en el sector profesional y vida pública. Ese sector 10 donde tienes a Tauro es el sector de la vida pública, el sector profesional, de la realización de las metas a largo plazo. Tauro es el signo de la estabilidad. Es opuesto a Escorpio, que es el de la intensidad. Uno le enseña al otro lo que el otro carece. Entonces, Tauro le dice a Escorpio, hey, aprende a tener estabilidad, a ir paso a paso, a arar la tierra. Y Escorpio le dice, hey, la vida es para vivir intensamente. Entonces, con ese Tauro de la estabilidad, que además es el signo del valor personal, en el sector de la vida pública, en el sector profesional, significa que de alguna manera vienes a brillar, porque es el sol brilla públicamente, ¿sí? Con tu trabajo en estos temas: dinero, estabilidad, autoestima, valores. Pero a pesar de ser muy Tauro, tienes el ascendente en Cáncer, el signo de la protección. Cáncer es caparazón, proteger, mamá, nutrición. Entonces eres muy nutridora, le das de más a tu gente, le das de más a tus alumnos, a tus clientes, etcétera. Te gusta proteger, eres protectora, pero también tienes mucha personalidad, Leo, porque abarca todo tu sector de la personalidad, que es el signo del talento. ¿Qué significa todo esto? Que tienes talento para lo relacionado a la protección familiar y de inversiones. Que en el signo del dinero, el sol en el signo del dinero, que es Tauro, tiene mucho que ver también con el dinero y las finanzas. La luna es importante y ahí la vamos a ver. Simboliza la conexión con lo femenino, nuestras necesidades emocionales, nuestra percepción de mamá. Y esa luna en Libra que tú tienes en el sector de la comunicación, Libra es el signo de las relaciones y la diplomacia. Nos habla de tu necesidad de conectar con los demás a través de la comunicación y el balance en tus relaciones. Pero también nos habla de que tienes o tuviste una mamá guapa, emprendedora y sociable, reconocida por el entorno. ¿Ok? Y ya para finalizar mi interpretación, una de las más grandes transformaciones que has tenido fue alrededor de los 31 años, edad en la que comenzaste a ver y sentir la vida de manera diferente, como una evolución de conciencia, como un despertar espiritual, algo así. No sé qué tanto te identifiques, mi querida Betty. No, pues, Meli, yo creo que ya no hay que tener la entrevista, ya has dicho todo lo que podemos terminar. Ah, bueno, no, ese era el tema, definitivamente. Estuvo muy atinado, estoy muy sorprendida con lo que me acabas de decir. Bueno, ahorita voy a contar mi historia, pero ahorita con cositas que me fuiste contando, sí, absolutamente la gente me ve muy seria, me ve muy, muy profesional. Siempre me dicen esa palabra: es que eres muy profesional, es que eres muy puntual, es que como inglesa, a la hora que dices, es que siempre me dicen, y a mí me encanta la fiesta. Entonces, cuando ya estamos en la fiesta, y me encanta que sea en mi casa, esta parte de ser anfitrión es algo que disfruto muchísimo. Me gusta que vengan a mi casa, a mi fiesta, me gusta atender, es algo que de verdad me causa placer. Me gusta ver a la gente contenta, darles cosas que les pongan felices. Claro que a mis clientes también me gusta darles más. Todo el tiempo estoy pensando, si le hago así, van a sentir más padres. Si les paso esto, voy a hacer tangible lo intangible. O sea, siempre estoy viendo qué más darles, porque para mí eso es importante. Otra cosa que comentaste en el tema de el opuesto, que es el Escorpio. Me casé con un Escorpio, entonces absolutamente... él siempre está diciendo que hasta que yo llegué a su vida empezó a poner cierto orden en algunas cosas, y la verdad es que hasta que él llegó a mi vida, como que pum, la chispa empezó a brillar, ¿no? Porque sí me he soltado mucho más, he sido mucho más permisiva, me he dado la oportunidad de disfrutar de pequeños detalles. Sí, le digo que es la luz de mi vida. Entonces, eso es como lo que se viene a la mente, pero dijiste demasiadas cosas. Si me pasas esto grabado, lo voy a poner junto con él, porque estuvo... Oye,
Estuvo muy padre. Y mis sesiones son de 5 horas. Bueno, es una sesión semanal de 1 hora, 5 sesiones en total para poder ver la herida, el karma, lo que vienes a desaprender, las creencias limitantes, lo que ya no te funciona, porque te dije lo bonito, falta lo otro, así que cuando quieras lo vemos en privado. No, pues con mucho Platícame, gusto. claro que sí, mi querida Betty, platícame cómo fue tu infancia, qué rol interpretabas o jugabas con tu familia. Bueno, te platico, a ver, yo soy la más pequeña de 3 hermanos. Entre mi hermano mediano y yo hubo un aborto, mi mamá abortó, entonces hubo un espacio muy grande. Entonces, entre el grande y el mediano son 3 años y medio lo que se llevan, y entre el mediano y yo son casi 7 años. Entonces sí hubo mucha diferencia entre mis hermanos y yo. La otra cosa diferente es que ellos dos son hombres y yo fui mujer. Fui una niña muy deseada por mis dos papás, siempre quisieron niña. De hecho, el tercer intento que hicieron fue, pues, a ver si nos sale la niña. Y después de que mi mamá se puso muy malita, y abortó ese bebé, pues ya se quedaron espantados y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Ya no, por estar buscando la niña, poner en riesgo mi vida, no, no vale la pena. Pero bueno, fue mucho la insistencia, entonces se aventaron, 6 años después. Y bueno, fue tal la felicidad que ya te imaginarás. Mi papá era médico en el Seguro Social. Todo el hospital se llenó de chocolates, trajeron hasta un reportero para filmar, bueno, más bien pues para levantar la noticia en el periódico, las fotos. Fue mucha felicidad el que yo haya llegado a la casa. Siempre me dijeron que fui la consentida, la que mi papá siempre estuvo detrás de mí. Y tuve una infancia muy bonita, muy competitiva también. Pues venía de un mundo de dos niños que se la pasaban pues uno encima del otro y una dinámica muy distinta. Dice mi mamá que ella se sorprendía mucho porque después de andar con dos diablitos por todas partes tratando de controlarlos como demonios de Tasmania, porque aparte eran muy creativos para hacer sus travesuras, de repente pues a mí me dejaba quieta y yo me quedaba, o sea, me ponía en un lugar y me quedaba quieta, sentada. Dice, o sea, pudimos ir a misa con un bebé, eso jamás pasó con un niño. Y contigo estabas silenciosa, quietecita, bien portada, o sea, como que yo vine a hacer algo completamente distinto a lo que ellos estaban acostumbrados, y me trajeron por todos lados. Mi mamá fue empresaria, entonces tenía varias tiendas de ortopedia y dice que cuando yo nací se le complicó bastante porque le renunciaron las empleadas. Le pidieron más, porque ella siente que fue porque vieron la coyuntura de que acababa de tener bebé y pues ella no podía dar más, entonces se le fueron. Y ella tuvo que irse con la bebé a las tiendas y algo que comenta es que pues se las tuvo que sortear, ¿no? Con niños, bebé, tiendas, esposo, o sea, todo. Y yo creo que pues desde ahí, como yo era quietecita y no daba lata ni nada, desde ahí se acostumbraron a pues llevar la familia junto conmigo y los negocios, o sea, sin distinción. Entonces yo crecí en las tiendas, yo crecí en el consultorio de mi papá, yo crecí, cuando ya hubo oportunidad de dejarme en casa y que mis hermanos, pues yo ya estaba más grande, ¿no? Ya no era tanto de, pues cuida a la bebé, sino que nada más que no se vaya a salir, ¿no? Y que se puedan quedar los tres. Algunas veces me quedaba en casa, pero la mayor parte de las veces me iba con mis papás o a la tienda o al consultorio. Entonces fue una infancia bonita. La recuerdo con muchas cosas muy padres. Mi papá compró un terreno a las afueras de Cuernavaca, afueras. Entonces ya te imaginarás que no había ni calle ni nada para llegar hasta allá. Y vivíamos al lado de una huerta que tenía además como una pequeña granja con vacas, gallinas, guajolotes, de todo. Entonces había mucha vegetación, podía yo correr hasta donde me cansara y ya me regresaba a mi casa porque no había nada, puro campo, flores, árboles, animales. Lo recuerdo con mucha alegría. La verdad es que muy bonita mi infancia, muy bonita en cuanto al tema de la naturaleza, de la familia, de involucrar los negocios con la vida familiar. Y pues yo te diría, los primeros 10 años de mi vida así fueron.
competitivo obviamente porque estaba entre niños y pues tenía que entrarle a los trancazos y a los carritos y a subirme a los árboles y a las bardas, pero muy divertida mi infancia. Creciste entonces aprendiendo de negocios, observando a tus papás hacer negocios. Tu papá con el consultorio, ¿tu mamá qué negocio tenía? Mi mamá tuvo una farmacia y luego tuvo ortopedias y mi papá también, él siempre quiso ser un poco más, o sea, todo lo que él veía que iba a funcionar, él iba y lo buscaba. Entonces, él fue el único en su familia que estudió una carrera universitaria, y ya siendo médico, él decidió hacer una especialidad y luego una subespecialidad y se fue a Cuba a estudiar esta subespecialidad. Aprendió de microcirugía, que pues, en esos entonces nadie sabía de microcirugía. Y él se trajo las primeras máquinas de microcirugía a Morelos. Entonces, sí fue una visión bastante emprendedora por parte de los dos. Mi mamá iba apoyando con negocios, se le iban ocurriendo cosas. Muy lista, mi mamá estudió hasta una carrera técnica, porque en esa época, pues mis abuelos pensaban que las mujeres no estudiaban porque se iban a casar. Entonces, lo que mi mamá realmente construyó fue algo de lo que iba observando. Te digo que ella era muy lista, como bien dices, también era una mujer muy guapa, de mucho carácter. A mí me sorprendía que de repente, pues a mí me mandaban cuando ya tuve edad. Siempre hago la broma de que soy empresaria desde que mi mamá se dio cuenta que yo alcanzaba el mostrador, porque apenas vio que yo ya podía entrarle a algo del negocio y pues me mandaban a surtir, a abrir las tiendas, a cerrarlas, a hacer inventarios, a atender un fin de semana si no había empleada, pues yo iba a estar en la tienda todo el día. Pues eso era como el día a día de mis hermanos y mío. No era... Ahora que soy grande me cuenta que casi nadie lo vivía, pero para mí era, pues así era mi familia y se acabó. Si me tocaba ir a la tienda, me tocaba ir a la tienda y se acabó. No era de que me iban a pagar porque era un trabajo, o sea, era un negocio familiar y todos teníamos que entrar. No es bueno suponer, pero supongo que con dos papás tan movidos, un papá que traía máquinas y que se dedicaba a la microcirugía, que tenía su consultorio, mamá con negocios, supongo que vivían de manera holgada, que no les faltaba nada, que vivían bien. Mira, nunca nos faltó nada, siempre tuvimos muy buena educación, pero siempre vivimos con limitaciones, eso sí. Mis papás, con los antecedentes que traen, mi mamá tuvo 8 hermanos, mi papá también, eran familias que bueno, pues no eran las más holgadas y mi mamá no tenía una carrera, todo lo iba descubriendo. Mi papá no venía de una familia en la que viera que hubiera abundancia, entonces ellos crearon una cultura muy interesante, bastante planeada financieramente, a pesar que no tenían antecedentes ni de empresarios ni de administración. Y ellos hacían sus propias estrategias y tácticas para organizarse en las finanzas y sí eran bastante ahorradores y planeados. Entonces, algunos ejemplos que te puedo dar, chuscos, es que nosotros no íbamos a los restaurantes de manera cotidiana porque pues era más barato comer en casa, entonces siempre comíamos en casa. Ya hasta que fui yo grande, como en la secundaria, comenzamos a ir los domingos a desayunar, como para estar en familia, pero eso fue pues hasta que yo fui a la secundaria. Imagínate, mis hermanos ya eran grandes. Antes de eso ellos no veían restaurantes de manera cotidiana y de esta forma mis papás ahorraban dinero. Otra cosa que tenían de estrategia era no nos compraban ropa cada vez que lo necesitábamos porque era una gastadera de dinero. Entonces nos llevaban una vez al año a Estados Unidos, nos decían, súrtete, cómprate todo lo que te tengas que comprar, no me vuelvas a pedir ni una cosa en todo el año. Entonces eran sus maneras de administrarse dentro de sus limitaciones y su conocimiento de ese momento y lo hicieron muy bien. Entonces, este dinero que ellos tenían adicional no era para vivir de manera holgada, no teníamos ni el carro del año, ni la ropa de marca. De hecho, mi mamá muchos años nos hizo nuestra ropa, ella aprendió a coser y nos hacía la ropa. No éramos así como de... Sí nos íbamos cada año de vacaciones a la playa y disfrutábamos mucho, pero no éramos de que íbamos muy holgados o en primera clase o que nos íbamos a ir al mejor restaurante o al mejor hotel.
no, pero siempre tuvimos buenas cosas, o sea, nunca nos faltó nada, siempre tuvimos muy buena educación. Mis papás, todo lo que ahorraban lo invertían de regreso y entonces crecían el dinero. ¿La cultura de Japón? Pues haz de cuenta, ellos agarraban el dinero, lo ahorraban. No había este conocimiento de invertir en instrumentos de interés compuesto, pues haz de cuenta que debajo del colchón, ¿no? Pero cuando ya tenían suficiente, bueno, ahora compramos otro local comercial. Ahora le invertimos a más inventario. Ahora compramos tal cosa. Y siempre fue una prioridad la educación. Entonces a mi hermano el mayor lo mandaron a Estados Unidos un año. A mi hermano el que sigue lo mandaron a hacer no sé si fue también su subespecialidad, porque él también es médico o algo, no me acuerdo qué fue, pero lo mandaron a Cuba, porque él decidió irse a Cuba a estudiar. A mí me mandaron a Canadá. O sea, siempre fue tratar de darnos lo mejor, pero nada holgado. O sea, en Canadá hubo semanas que a mí se me acabó el dinero y que literal vivía con tarjeta de crédito y hubo veces que yo comía galletas porque no me había alcanzado para comer otra cosa. Y mi papá me dijo, pues tú te organizaste con tu dinero de esta forma, aguántate hasta que te vuelva a tocar. Entonces, sí era una familia bastante organizada en la parte financiera. No vivimos holgados, vivimos con muchas limitaciones, pero no porque faltara, sino porque mis papás tenían una muy buena cultura financiera del ahorro y de la inversión y fueron muy disciplinados con eso. Es decir, no nada más aprendiste el manejo de los negocios per se, por estar ahí todos los días, por haber crecido en los negocios, sino que además viviste lo que es la cultura del negocio, el ahorrar, el invertir, el tener disciplina, el no gastar todo, el saber ponerte límites. Así es. Eso está muy bien, porque aprendes de una manera integral cómo se maneja de una manera totalmente orgánica. Ahora, así es. Hoy que eres empresaria, hoy que has puesto negocios, que incluso entrenas a empresarios, ¿qué es lo que podrías decir que hicieron bien y que no hicieron también tus papás dentro de sus conocimientos? Porque en aquel entonces no había ni coaches ni entrenadores de negocios, quizá en Estados Unidos o en otros países, pero aquí en México no teníamos esa cultura de aprender de otros, de cómo le hicieron otros, de poder tener la filosofía y sistematizar como el otro lo hizo, que ahora ya eso se comparte, por eso es coaching, es acompañamiento. ¿Cómo ves tú desde esta perspectiva actual el tema de cómo se manejaron los negocios de aquel tiempo, tus papás en aquel momento? ¿Qué hicieron bien, qué hicieron mal? Mira, te voy a responder con base en los resultados. ¿Qué hicieron bien? Hoy mis papás tienen un retiro muy cómodo y muy holgado. Ellos se encargaron de hacer inversiones que les mantuvieran una renta fija por el resto de sus vidas. Entonces, la verdad es que esa parte, y nos la repetían mucho, yo no voy a depender de ti, tú despreocúpate de eso. Nosotros estamos preocupándonos por nosotros mismos. Bien. Entonces, no queremos ser una carga para nadie. Obviamente, no es que ellos sintieran una carga por parte de sus papás, pero sí apoyaban, eran los que más apoyaban a sus papás económicamente. Entonces, hubo algún acuerdo en ellos que dijeron, nosotros no vamos a hacer eso, dejemos que ellos vuelen libres. Y nos lo dejaron muy claro y es algo que yo lo traigo tan grabado que a mis hijos se los voy a transmitir. O sea, sí es algo importante que cada quien construya su propia libertad, que no tenga que depender de nadie. Y ellos pues tienen rentas de locales comerciales, de bienes inmuebles, habitacionales. Mi papá estuvo pues trabajando para el Seguro Social muchísimos años, hoy tiene una pensión muy buena el Seguro Social. Y no creas que aunque les tengan muy buenos ingresos ahorita, les tampoco viven como, o sea, holgado y gastando dinero. Siguen teniendo este mismo pues buen hábito del ahorro y siguen haciendo inversiones. Y ahora que nosotros somos grandes, nos preguntan, ¿y qué estás haciendo? Porque mis hermanos y yo, los tres somos empresarios. Entonces, ¿y qué estás haciendo? ¿Y en dónde sería bueno meter dinero? ¿Y cuánto darían de rendimiento? O sea, mis papás, aunque ya no lo necesiten, siguen viendo con los excedentes que tienen dónde meterlo. Y eso es algo que les admiro mucho porque aunque no lo necesiten, siguen viendo en dónde más y siguen construyendo. Entonces, eso es algo muy bueno. Y yo veo que también lo hicieron muy bien el educarnos a los tres, porque los tres sabemos trabajar, los tres sabemos invertir, los tres sabemos levantar desde cero. Y creo que nos transmitieron muy buenos valores. Yo veo muchas familias que
muchas veces no les va bien y se pelean entre ellos y además no tienen un plan B si algo no les va bien. Entonces yo sí he visto que nosotros siempre tenemos un plan B de qué va a suceder si algo no funciona como debe de suceder. Y siempre tratamos de ver cómo ayudamos al otro. O sea, sí somos una familia pues que nos apoyamos, que somos muy honestos y que somos planeados. Eso lo hicieron muy bien. ¿Qué hicieron mal? Sí, bueno, no mal. O bueno, más bien, ¿qué aprendizaje, no? Sí, exacto. ¿Qué aprendizajes tuvieron? ¿Cuáles son Exacto. las cosas de las que más aprendimos? Porque yo creo que si todo saliera bien, no tendríamos ningún aprendizaje. No habríamos nacido. Sí. Betty, ¿estás de acuerdo? ¿A qué venimos si no aprendemos? Y aprendemos a trancazos a veces, ¿no? Así es, así es. Yo creo que, y déjame iniciar con una anécdota. Cuando yo conocí el mundo del coaching, bueno, a mí sí me abrieron los ojos porque yo dije, no es que tengas que inventar el hilo negro con los negocios, o sea, ya alguien sabe cómo hacerlo, ya hay un modelo, solo lo tienes que seguir. Y con el acompañamiento de un mentor que es el coach, que te va diciendo qué es lo que hay que hacer, te va midiendo y te va empujando para que vayas por el buen camino y que llegues a donde quieras llegar más rápido. O sea, para mí eso fue algo de, wow, si esto hubiera existido hace mucho tiempo y mi mamá lo hubiera tenido, otro gallo hubiera cantado, porque mi mamá vivió muchas circunstancias de estrés, y te digo mi mamá porque yo conviví más con ella en los negocios que con mi papá. Mi papá, al estar, bueno, en las mañanas en el Seguro Social, pues ahí ni podía ver ni nada. Y durante las tardes, en sus consultas, pues cuando entraba el paciente al consultorio, yo me salía a la sala de espera. O sea, yo no veía a mi papá en acción. Entonces, a la que veía en acción era mi mamá, porque ella atendía clientes, compraba, estaba con proveedores, estaba con empleados. A ella sí la veía en acción. Entonces, yo veía que mi mamá, con el carácter que tenía muy fuerte, pues se desgastaba demasiado, se enojaba demasiado y vivía mucho estrés. Y yo dije con el coaching, híjole, si mi mamá hubiera tenido un coach, otro gallo hubiera cantado. Hubiera tenido Sí, porque el coach, ¿tú qué le hubieras dicho si fuera su coach? Señora, aprenda a delegar. Sí, no, muchísimas otras Entrene cosas. a la gente, confíe en el talento de los demás. Sí, no, le hubiera hecho muchas cosas. Pero fíjate Ajá. que hace poco, justamente una persona que tiene ortopedias, que es mujer, le dijeron que tuviera un coach, le llamé, tuvimos una entrevista, y era una persona que yo la sentí tan cerrada, tan hermética, tan no me ayudes, tan no necesito, que me recordó a mi mamá y dije, no es el coaching para todos. Y creo que Exacto, aunque hubiera habido coaching es para coaching en ese momento, mi mamá no lo hubiera aceptado, porque el coaching implica que tú tengas las defensas bajas, que tú tengas que aceptar que alguien te venga a decir cómo sí se hacen las cosas, que lo que tú has venido haciendo durante muchos años probablemente tiene vicios y por eso no estás teniendo los resultados que buscas. Entonces, que te vengan a cambiar tus patrones de pensamiento, no cualquiera tiene esa apertura ni esa flexibilidad. Es como cualquiera porque que quiere cambiar, que quiere quitarse un vicio, que tiene un problema, primero necesita aceptar que tiene el problema, si no, no hay manera. Y dejar que lo ayuden. Entonces, yo creo que de los aprendizajes más grandes es que hay que dejarnos ayudar, hay que dejarnos enseñar, hay que ser más flexibles y bueno, 3 aprendizajes importantes que yo observé en los negocios fueron, el primero, nos desgastábamos demasiado, como bien te lo comentaba, con mi mamá. Era mucho trabajo para sacar las cosas adelante porque pues mis papás eran de la idea de si quieres que las cosas salgan bien, las tienes que hacer tú mismo. Entonces, claro que no había delegación, claro que no había sistematización, nos la pasábamos, otra cosa importante, nos la pasábamos apagando fuegos, nos la pasábamos como bomberos por todas partes, éramos reactivos, porque nunca hubo una planeación, nunca nos pusimos metas, nunca hubo procesos claros y sistematizados de cómo hacer las cosas para facilitarnos la vida. Todo era demasiado manual, todo era como ella tenía que decirlo, entonces, pues ahora entiendo por qué su carga de tensión, porque
por ella tenían que pasar todas las autorizaciones, por ella tenían que pasar todos los procesos. Si ella no estaba presente, las cosas no se hacían, los empleados no tenían decisión por sí mismos. Entonces, claro que era demasiado tener tantas tiendas y que todas dependieran de una sola persona, que era ella. Qué presión para ella tan grande. Qué presión, qué desgaste. Y es que la creencia de aquel entonces, porque mis abuelos fueron comerciantes, mis dos abuelos paternos, uno tenía refaccionarias y taxis y el otro tenía tiendas de abarrotes, entonces la creencia súper arraigada era el que tenga tienda, que la atienda o sino que la venda. Es decir, quieres que las cosas salgan bien, tienes que hacerlas tú. Así es. Y esa era la creencia que tenían. Esa era la creencia muy limitante. Por eso llegaban de malas a la casa, ¿no? Y yo te podría decir, es verdad que el que tiene tienda, que la tienda, pero te lo voy a reinterpretar. No quiere decir que tú te arremangues y hagas todo. Quiere decir que tú le pongas atención y amor al negocio. Porque los negocios son una forma de expresarnos con la gente para ayudarlos en algo. Sea producto o servicio, todo lo que nosotros estamos vendiendo es para ayudarle a alguien más. Entonces, es una manera de expresarnos, de expresar nuestra forma de ser, de llegar a las vidas de las personas. Entonces, sí tienes que tener el corazón y el ojo puesto en tu negocio, pero no quiere decir que tú lo tienes que hacer todo. Quiere decir que en algún momento va a estar tan sistematizado que va a operar sin ti, pero tú vas a estar en otro nivel, quizás en un consejo de administración, en donde vas a estar viendo el desempeño que está teniendo, le estás poniendo la guía, le estás trayendo más abundancia, le estás trayendo cosas para diversificarse, para crecer, aunque tú ya no te arremangues y hagas las cosas en el día a día. Entonces, sí es verdad que el que tiene tienda, que la tienda, pero no quiere decir que el que tenga tienda haga todas las labores de la tienda, porque eso es imposible. No hay manera de que un ser humano sea omnipresente y omnipotente. Entonces, hay que sistematizar. Exacto. Y algo que alguna vez quizá me comentaste, no sé si lo dijiste o lo escribiste, pero es, bueno, el tercer aprendizaje, ¿te acuerdas? Porque me dijiste que me ibas a decir 3 aprendizajes. El primero fue, no sabían delegar, no sabíamos sistematizar ni planear. ¿Y cuál sería el tercero? Un buen equipo. Ese era así de... ¿Buen equipo humano? De trabajo, así es. No teníamos un buen equipo de empleados. Okay. Y esto es por 2 creencias. La primera es, si tú contratas a gente más elevada en conocimientos, más sofisticada, te van a costar más. Entonces es un gasto. No lo veíamos como una inversión, era un gasto. Okay. Entonces contratábamos a pura gente de perfil muy bajito. Gente que tiene una rotación muy alta, gente que no tiene los mismos valores que tú, gente que se equivoca mucho, que no le importa realmente el trabajo, que está ahí hacer, por lo que le pagues, hace lo mínimo indispensable para que no los corras. Entonces, es un batallar cuando no tienes un buen equipo, porque terminas haciendo tú las cosas o rehaciéndolas tú. No puedes confiar en el equipo si van a llegar, si no van a llegar, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. Entonces, realmente son extensiones de ti, que además tienes que volver a hacer mucho de su trabajo. Fue algo que aprendí muy bien. Tienes que tener un muy buen equipo siempre de trabajo, gente en la que puedas confiar, gente que esté capacitada. Si te cuesta más, pero te va a traer mucho más abundancia, entonces métele dinero. Vale mucho el dinero que le vas a meter a personas que van a ser parte de tu equipo. No van a ser tus empleados, van a ser parte de tu equipo para hacerte crecer. También se vale que nosotros capacitemos, aunque no sea de un súper alto perfil, que tenga el título y el diplomado de no sé qué, también podemos capacitar a alguien que veamos con aptitudes, ¿no? Con ganas de aprender y de trabajar, porque eso también me gusta a mí mucho, el poder capacitar a alguien que después tú ya lo puedas dejar solo y digas, wow, qué bien lo hace y qué bien disfruta el trabajo, ¿no? Absolutamente. Yo te diría que hay 2 cosas importantes cuando haces el reclutamiento. La primera es que tú veas que para el puesto que estás buscando tengan la experiencia y las bases, o sea, la capacitación para poder fungir ese puesto. Y la otra es que tengan la personalidad, o sea, que sí tengan estos hábitos de comportamiento, porque ni modo que metas a una persona muy extrovertida y que le encante brillar y relacionarse con la gente a un área en la que va a estar solo haciendo cosas mecánicas, lo vas a tronar. Exactamente, qué buen punto acabas de tocar, mi querida Betty, porque esto lo estudia la numerología empresarial. Entonces, yo he ido a atender empresas donde está el súper buena onda en cobranza, ¿no? Sí, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que... Y está el mal encarado,
en atención a cliente. Y yo les digo, es que los arquetipos, los modelos mentales, la personalidad, tenemos que estudiarla y tenemos que acomodar a la gente en los lugares correctos. Hay que poner exactamente, al sociable, como dices tú, al extrovertido en atención a cliente, en contacto directo con la gente, etcétera. Así es, porque si no, los frustras y peor hacen su trabajo. Tienen que estar felices trabajando en tu empresa. Nosotros lo hacemos a través de una prueba que le llamamos la prueba DISC, que ya algún día platicaremos al respecto, es muy interesante. Vale. Y ya que están dentro de tu empresa, haz de cuenta que no saben nada, porque me dijiste, también se vale capacitar absolutamente. Primero buscas que cumplan el perfil y que tengan estos hábitos de comportamiento que tú estás buscando para ese puesto, pero ya que están dentro, haz de cuenta que no saben nada, porque tú te tienes que encargar de darles la inducción, de decirles cómo operan tus procesos, enseñarlos a través de tus procesos. Claro que ellos traen mucha información y conocimiento muy valioso, pero al inicio no lo van a implementar porque primero tienen que conocer la esencia de tu negocio, conocer tus procesos y aplicarlos. Y una vez que ya lo hayan hecho, ahora sí vamos haciendo mejoras sobre lo que ya existe. Entonces, sí es muy importante todo el tiempo estar capacitando a la gente, todo el tiempo dándoles retos, buscando que puedan llegar a algo más, formando un equipo. Pero bueno, eso lo aprendí ahorita, no crees que de chiquita, cero. O sea, todo el tiempo tuvimos gente que nos, al menos voy a hablar por mí, no voy a hablar ni por mi familia, ni mis hermanos, ni mi mamá, pero a mí me generaba mucha frustración el trabajo, el que no se descansaba ningún día más que 25 de diciembre y 1 de enero, que la gente no podías confiar en ellos, que de repente tenías un plan y no, porque no llegó la empleada, olvídate del plan, vete a abrir la tienda. Hay que hacer de manera muy manual y como vamos pudiendo los inventarios, o sea, eran frustraciones que se iban acumulando y además cuando yo tenía una buena idea y decía, bueno, ¿qué tal que intentamos? Era totalmente detenida, así de no, así no se hacen las cosas, se tienen que hacer de esta forma y tiene que, o sea, fue frustraciones. Demasiada frustración. Sí. Bueno, gracias a Dios no odiaste los negocios. No te diría que los amé como los amo hoy toda mi vida, ¿eh? O sea, sí hubo un momento en el que sí dije, híjole. Fíjate que, oye, ¿y no les pegó la devaluación en algún punto? Ya ves que a casi todo el mundo. Sí, en el 94, fíjate que a nosotros nos pegó fuerte porque pues con todo este poco conocimiento y que mi mamá iba abriendo camino con lo poco que sabía, empezó a haber temas de crédito y justo en la devaluación del 94 mi mamá tenía un crédito porque había sacado para comprar locales comerciales y pues bueno, cuando se vino la devaluación, como a todo el país, mi mamá no alcanzaba ni a pagar los intereses. Como siempre mis papás son personas bien honestotas, bien francas, bien luchadoras. Pues claro que sacaron ahí lo traes. A donde pudieron. Y ahí lo traes tú. Y que de ahí lo traigo, sí, sin duda lo aprendimos mis hermanos y yo. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance para no quedar mal con su palabra, para cubrir con sus compromisos financieros hasta que no pudieron más. Y se acabaron todos los ahorros, todo lo que había, dieron todo su dinero y pues mi mamá finalmente fue y le dijo, no pude, te di todo lo que pude, a diferencia de muchos otros que yo vi que te empezaron a dejar plantado desde el inicio, banco, hasta aquí llegué yo, pues quédate con mis negocios, o sea, mi mamá con el corazón roto, ya sabes, ¿no? Porque pues hizo todo lo que pudo y no cubría ni los intereses. Y entonces el banco le dijo, señora, usted fue de las muy pocas empresarias que vino a dar la cara y que estuvo al pendiente y que durante todos estos meses nunca nos quedó mal con los pagos, al menos el mínimo. Entonces, con clientes como usted vamos a hacer negociación. Y entonces hicieron negociación con mi mamá no sé cómo le hizo, se movió con mi papá, buscaron, sacaron dinero de alguna parte y negociaron una quita y no les quitaron los locales, pero sí fue un periodo que familiarmente fue muy tensionante, que yo recuerdo que se hizo todo lo que se pudo, y hubo mucho esfuerzo, mucho, yo hasta diría que hubo sufrimiento, pero al final pues fue un final feliz.
sí, después de de un camino de estrés. Sí. ¿Cómo están tus padres hoy? Muy bien. Después de aquel evento todo transcurrió bien, los negocios empezaron a prosperar, todos saludables, todos contentos, todos Fíjate bien? que los negocios siempre han ido bien. Ujú. Mis papás, te digo, siempre han sido muy, muy trabajadores, muy disciplinados, muy, viendo cómo funcionaban las cosas. Hoy mis papás están muy bien, gracias a Dios, con mucha salud, pero sí tuvimos un evento que cambió toda la dinámica familiar, que fue un infarto que casi mata a mi papá. En ese momento, yo creo que hace ratito te dije, pues como mis primeros 10 años de vida fueron así, ¿no? Muy felices, muy todo. Yo te diría que mi vida cambió a partir de ese evento. Toda la dinámica de toda la familia cambió. Mi papá, además, se aguantó muchísimo tiempo el infarto, toda la noche se lo estuvo aguantando, siendo médico, ya se la sospechaba que estaba infartándose y entonces le pidió a mi mamá que lo inyectara, lo inyectó 2 veces, y tempranito en la mañana se fue al hospital, le hicieron las pruebas, vieron que estaba mal, se lo llevaron inmediatamente en ambulancia a Ciudad de México porque en Cuernavaca no había aparatos para mantenerlo con vida. Entonces, pues nos repartieron a mis hermanos y a mí en diferentes casas. Yo sentí que duró una eternidad, dice mi mamá que no fueron más de 2 semanas, pero yo, o sea, extrañaba horrible estar en mi casa, a mis papás, estaba yo muy chiquita, me llevaba alguien más a la escuela, o sea, fue un periodo de mucha incertidumbre. Yo nunca vi a mi papá mal, entonces yo no, pues, o sea, yo Ya. vi a mi papá un día antes cenando y al siguiente día pues ya me dijeron que me fue a recoger alguien más a la escuela y que mi papá estaba enfermo y a mí esto se me hizo raro y de repente vas a quedar a vivir en nuestra casa hasta que tus papás regresen de México y yo me quedé así de como, ¿cómo? Sí, vamos a ir a tu casa, recoge Ujú. tus cosas y se acabó. Entonces fue como un cambio muy brusco. Me di cuenta de la enfermedad de mi papá hasta que nos permitieron irlo a ver al hospital y lo vi conectado por todas partes y de otro color. Entonces hasta ahí me di cuenta que mi papá estaba enfermo. No me permitieron subirme, o sea, encima de él como yo estaba acostumbrada, ¿no? Me le trepaba, abrazarlo. Fue un no, tu papá está mal. Entonces, a partir de ahí, mi vida cambió completamente. O sea, nunca regresó a ser la misma dinámica. Mi mamá tuvo un cambio en su chip. Ella, pues obviamente sintió que el amor de su vida estaba muriendo, entonces su reacción fue ser muy protectora y hubo un cambio en la relación entre ella y yo a partir de ese momento que se combinó entre su menopausia y mi adolescencia, dos cosas que nunca deben de combinarse. La bomba atómica. Entonces, no, la bomba atómica en casa. Mi mamá muy protectora de mi papá. Yo ya no sentía la misma cercanía, a pesar de que era yo el tatuaje de mi papá. Mm. Muchos problemas entre mi mamá y yo. Cambio de alimentación completamente en la casa, cambio de hábitos completamente en la casa. Gracias a Dios mi papá sobrevivió y muy bien, o sea, empezamos a tener muy buenos hábitos. Pero sí me he dado cuenta, por ejemplo, un detalle que ahorita con mi esposo, yo lo veo que come cosas que no son saludables y a mí me duele porque yo siento que se está envenenando. O sea, de verdad es algo que lo tengo tan traumático que no me gusta ver lo que esté comiendo cosas que no son buenas para el corazón, a pesar de que él sale perfecto siempre en los check-ups. O sea, los doctores le dicen, qué bárbaro. No. Acá en Monterrey dicen, Espérate cuando sean papás y veas a tus huercos comer chilitos, paletas dulces, déjate eso, harinas, grasa, postres. Sí. grasa. Y aquí los médicos Sí. le dicen, híjole, es que tienes corazón y válvulas de huerco de 17, así le dicen, porque tiene muy buena salud del corazón. Y aún así yo tengo mucho miedo cuando lo veo comer grasa o no sé, mayonesa, cosas así, no, no me gusta. Relájate, porque acuérdate que nuestras creencias generan nuestra Sí, realidad. así es. ¿Cuántas personas vemos agua y engordamos por Ujú, nuestra creencia de que todo así es. nos engorda? ¿Y cuántas personas comen de todo, se mantienen delgados? Claro, harán deporte o lo que quieras, llega uno a cierta edad en que a fuerza tienes que moverte, porque si no, de tanta horas nalga que hacemos en el trabajo, pues nos tenemos que mover de alguna manera, pero la creencia genera tu realidad. Entonces tú tranquila, traes el trauma ahí de lo que le pasó a tu papá, pero pues al final, pues
Sí, hay que le va a relajar. Lo pasar. tengo muy consciente. Sí, relájate, exacto. Que tengo que irle bajando a eso, pero sí lo he hecho consciente de que no me agrada y luego sale así como mi defensividad. Entonces, pues bueno, te digo, fue un periodo difícil para la familia, difícil también evidentemente económicamente porque mi mamá no estaba en los negocios y mi papá, siendo cirujano, pues no podía estar en quirófano, evidentemente tenía que recuperarse. Entonces, pues fíjate que ahí es en donde se pone a prueba los capitanes, los buenos capitanes se ponen a prueba en la tormenta. Ahí se pone a prueba toda esta buena disciplina y planeación que mis papás tuvieron, porque jamás nos sacaron de nuestras escuelas privadas, jamás dejamos de ir a comprar ropa, ni de vacaciones, ni nunca hubo Estabilidad, una alteración. estabilidad. Siempre hubo estabilidad, así es, porque ellos eran muy, muy planeados. Claro que hubo cambios, fue periodo difícil. Yo te diría que hasta mi ida a Canadá fue más un escape así para alejarnos a mi mamá y a mí que Claro, hay momentos, es que la relación entre madre e hijas nunca ha sido fácil. sí, no. Tenemos que, llega un punto en el que aprendemos, ¿no? De alguna manera, cuando estamos en momentos de al borde de la muerte, cuando perdemos un familiar, cuando caemos en cuenta que la vida es tan valiosa que no vale la pena estar peleando y discutiendo por todo, y es cuando el mindset nos cambia. Pero mientras no vivamos ese tipo de experiencias, la relación madre e hija no es fácil. Sí, no fue fácil. Yo fui muy rebelde y estoy muy consciente. A veces veo a los adolescentes cómo le contestan a sus papás o cómo se ponen pesados. Y yo digo para mí misma, híjole, me da unas ganas de ponerlos en cintura, pero la verdad es que yo era igual, yo era igual de canija. Entonces, Mira, un poco de rebeldía, cuando los hijos son un poco rebeldes, que a mí me llegan mamás y papás con este tema de, ¿qué hago con mi hijo? Siento que me desafía, siento que es rebelde, que lo hace adrede, que... Le digo, mira, sincérate con él y tenemos una plática de reuniones y todo, pero también les explico a los papás que un poco de rebeldía en los hijos, un poco de cuando el hijo dice, esto no me parece, esto no me gusta, con esto no estoy de acuerdo, eso es bueno. Es bueno que lo tengan, porque se están preparando. ¿Con quién más se pueden de alguna manera preparar para ir a afrontar la vida allá afuera? Si es un hijo que se pone lo que quieres, que come lo que le dices, que te obedece en todo, a la hora que salga al mundo real no se va a poder defender, ni va a poder poner límites. Entonces, a veces es un poco bueno y es un poco mejor que los hijos salgan medio respondones y con sus pantaloncitos bien puestos para que a la hora que vayan a vivir el mundo real allá, sepan poner límites, no se dejen de nadie, estén también un poco a la defensiva, ¿no? O sea, no a la ofensiva ni a la defensiva, pero sí que vayan siendo un poco más auténticos a la vida. Que pongan límites saludables. Tienes toda la razón, Total. Ahorita que lo estás comentando, tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo contigo. Y pues bueno, así fue como transcurrió. Y creo que en ese periodo en particular no amé los negocios, porque para mí fue más obligatorio, y no se me permitía expresarme que otra cosa. Entonces fue muy frustrante en ese periodo para mí. Y yo formulé en mi cabeza la idea de que todos los problemas que teníamos y la frustración que yo estaba acumulando en los negocios era porque mi mamá no había estudiado. Esa fue mi explicación en ese momento. No tenía yo ni idea, pero eso me expliqué a mí misma. Y entonces yo dije, yo voy a estudiar negocios. Y por eso entré al TEC de Monterrey a estudiar negocios internacionales. ¿Por qué internacionales y no solamente estudiar administración? Porque antes de entrar al TEC me mandaron a Canadá y yo me di cuenta que tenía mucha facilidad para relacionarme con otras culturas. Coreanos, chinos, venezolanos, colombianos, brasileños, chilenos, con todo mundo que estábamos en la escuela de idiomas, me relacionaba espectacularmente bien. O sea, yo me di cuenta que yo brillaba. ¿Te puedo decir por qué? ¿Por qué? Te lo puedo mostrar, aquí te va la explicación. Mira, la tengo. Cuando alguien me dice algo, inmediatamente abro el mapa, te lo voy a decir rapidito, sin tanta complicación. Mira, tu sector del extranjero y de otras culturas es el sector 9. Ok. Sí, está constituido por un poco de la energía artística de Piscis y de la energía guerrera de Aries. Realmente el que más domina aquí es Aries. El regente de Aries es Marte y Marte está en tu sector profesional. Es decir, que este sector cultural,
del extranjero se conecta directamente con tu sector profesional. Y eres una mujer de acción, porque aquí está el sol que te hace brillar a ti con esa estabilidad que aprendiste, con la que brillas, además eres Tauro. Con Marte aquí a un lado, tú estás dispuesta a viajar, a ir a otros países, a irte a otro lugar, incluso destinada a vivir lejos del lugar donde naciste. Y mira, es clarísimo, aquí está. Entonces, bueno, ahí está la explicación rápida del por qué se te facilita a otras culturas, a otra gente, tener clientes a distancia. Así es. Sí, y hacer cosas profesionales que tienen relación con otras ciudades y países. Y con el extranjero. Sí, no, me encanta el extranjero, me encanta viajar, a mi esposo y a mí nos encanta. ¿Quién es el extranjero? Si ya estás casada, ¿cómo que te encanta el extranjero? ¿De qué me hablas? Los países extranjeros. Ah, perfecto. ¿Tu esposo es mexicano? Sí, regio. Ah, muy bien, muy bien. Ah, así es. Entonces, norte. Pues por eso es que yo estudié negocios internacionales, esa es la explicación. Quise demostrar luego saliendo que yo podía poner una empresa mucho más exitosa y que iba a operarla muy sencillo. Entonces, inclusive antes de mi graduación, yo ya estaba firmando mi primer acta constitutiva ante notario. Yo rapidita, ¿no? Vamos a poner negocios. Y pues, ¿qué te puedo decir? Puse como 3 negocios así, y de los 3, no te puedo decir que, los primeros 3, obviamente, que armé uno. ¿De qué giro? El primero fue un negocio de comercialización, fue una SADCB, comercializamos jitomate invernadero para Grupo Walmart y Grupo Comercial Mexicana. Nosotros organizamos a productores del campo con 2 compañeros de la universidad y vendíamos, mandábamos camiones. Ahí no nos fue bien, nos agarraron muy pollitos. Yo, pues lo que digo lo cumplo, y no toda la gente, y menos los productores del campo que pues, no tienen ni idea. O sea, los contratos se los pasan por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, si hay, y si no hay, dicen que pues la naturaleza no dio y no cumplen ni con el horario ni con la palabra. Walmart, si tú no le cumples exactamente como le dijiste, te penaliza o te quita de la fila. O sea, tú tenías que ir formado en el camión a la hora. Entonces, bueno, fue un relajo, nos fue muy mal, esa empresa la tronamos. Aprendizaje. Muchísimo, no sabes, creo que fue de los aprendizajes más grandes que he tenido, sobre todo en el ego, porque según yo, mi primera empresa iba a ser así, el éxito rotundo, yo iba a demostrar que los negocios eran algo más fácil. Me di cuenta que no era suficiente estudiar negocios como para saber ser empresario. De hecho, ahorita estoy convencida que no te enseñan en ninguna escuela a ser empresario. No hay. Y mamá tenía razón, dijo la hija rebelde. Mamá tenía razón. No, bueno, la verdad de las cosas es que me voy a ir al final a mi día a día hoy. Yo estoy tan agradecida con mi mamá por todas las pruebas que me puso, por todo lo difícil que me lo hizo, por todos estos valores que me transmitió, el ejemplo que me dio, porque si no, yo no hubiera sido ni una cuarta parte de la mujer que hoy soy. La verdad es que cada vez me sorprendo más sacando la casta de mi mamá. Ella fue la que me enseñó. Y yo muchos años traté de demostrar que yo no era ella y que yo podía hacer algo mejor. Pero hasta y es que te voy a decir algo, mi percepción es que no nada más era tu mamá, sino que además era tu jefa, y no nada más la tenías que ver en la casa, sino que todo el día en el negocio, y eso a veces cuando se tiene carácter como tú lo tienes, pues... Y como ella lo tiene. Y como ella lo tiene. Caracteres muy fuertes mezclando. Sí, los calzones vuelan, o sea, no, saltan chispas. Bomba atómica, era una bomba atómica. Entonces, bueno, esa fue la primera. Después de esa tuve una SC, dimos consultoría. Comenzamos dando consultoría, porque mi mente siempre conciliadora es, bueno, si no me fue bien el negocio, claro, al principio lo decimos ahorita en Action Coach, que te paras por debajo del punto de poder, es decir, que lo que tú tienes y tus resultados fueron reacción de algo que no dependía de ti, algo fuera de ti. Entonces, yo me paraba por debajo del punto de poder y dije, no me fue bien, no por mí, yo le eché las ganas, yo le eché todo lo que tenía que echarle, pero fue porque las otras personas me quedaron mal, fue porque no supieron cumplir su palabra, fue porque... Entonces, como las otras personas son las que están mal, a ellos hay que enseñarles a hacer negocios. Entonces, el negocio que pusimos fue de consultoría y de cursos para productores del campo, y nuestro producto terminó siendo el más exitoso, hacer planes financieros para tramitar créditos y subsidios. Entonces, ahí fue donde empecé más mi amistad con las finanzas,
Literalmente agarré mi cuaderno a la universidad, me puse a ver mis clases de administración financiera, a hacer proyecciones financieras y me puse a hacer proyectos. Y ahí nos fue Como muy... buena 4, solo tú, qué bárbara, qué paciencia. Ahí me puse a picarle al Excel, me fue muy bien. El mundo de las finanzas es un mundo muy glamuroso, es de los mejores restaurantes, la mejor ropa, con gente muy sofisticada, entonces me dejé apantallar, me invitaron a muchas financieras, pues a la Ciudad de México, a pedirme que les tramitara algunos subsidios, a pedirme que tramitara cosas, ¿no? Entonces, me dejé invitar demasiado y dejé de poner atención al negocio y aunque no estaba yendo bien, pues una cosa que aprendí y que nunca se me va a olvidar jamás, ni a mis clientes, es nunca puedes dejar de vender ni de hacer marketing, porque en algún momento te va a alcanzar el ciclo de tu negocio en el que por haber dejado de vender y hacer marketing ya no te están cayendo más ventas. Y fue lo que me pasó. Mi ciclo era muy largo, era más o menos como de 6 meses y de repente me empezó a dejar de llegar de dinero y me di cuenta que para volver a arrancar motores tenía que pasar otros 6 meses. Entonces, no, ahí dije, ya no quiero volver a tocarle la puerta a mis papás y regresar a que me den dinero. Entonces dije, no, hasta aquí. Hablé con una de las financieras y le dije, dame chamba y pues rapidito me contrataron. Entonces ahí entré ya a trabajar para alguien más, lo cual fue muy bueno para mí porque yo pude ver una empresa que funcionaba bien, cómo estaba sistematizada, cómo se organizaban. Ya no era yo con lo que sé, voy a demostrar que lo puedo sacar adelante, sino ahora sí entré a aprender. Trabajaste en una financiera. Trabajé en 2 financieras, esa fue la primera. Te tengo una clienta, ¿cómo se le dice? Cliente, Como coachee. quieras. Okay, para mí son coaches, así es. Te tengo una coachee, es amiga mía, son 2 amigas que son socias, que pusieron una financiera justo en plena situación 2020 y entonces realmente ha sido muy difícil el arranque. Claro. Y tú que trabajaste en financiera y que conoces el mundo financiero, yo creo que les vendría muy bien tomarse un café virtual. Claro que sí, será un placer. O un vinito, ¿verdad? Como ustedes quieran. Ahora, ¿en qué momento decides, después de estar en la financiera, convertirte en entrenadora de empresarios? Pues todavía me faltó poner una empresa más que no funcionó, que fue un fondo de inversión. Quisimos levantar $24 millones, no levantamos ni uno. Un aprendizaje más. Otro aprendizaje más. Después puse una empresa que nos fue muy bien, que de hecho nos la compraron, en la que esa la hice con mi familia, una SPR, construimos un invernadero, sembramos orgánico, yo así súper conectada, como dijiste hace ratito, con pues la naturaleza, los animales, así todo eso me llena el corazón, siempre quiero hacer algo bueno por el planeta. Entonces, sembramos orgánico, hortalizas, empezamos a distribuir aquí en México. El mercado no era lo suficientemente grande como para la producción que teníamos y mi producción no era lo suficientemente grande como para exportar. Entonces, dejamos de sembrar hortalizas porque estábamos como en un lugar incómodo, nos sobraba la producción para lo nacional y no era suficiente para lo internacional. Entonces, nos fuimos por lo que sí fuera suficiente para lo internacional, que fueron hierbas de olor. Entonces comenzamos a sembrar hierbas de olor certificadas orgánicas y comenzamos a exportar a Estados Unidos y Canadá. Nos fue muy bien ahí. Ese negocio también fue un gran aprendizaje para nosotros como familia. Y bueno, yo quedé enamorada de la agricultura. Yo voy a volver a poner algo para sembrar porque la agricultura orgánica es tan hermosa, o sea, es una cosa bellísima. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Sí. Bueno, esa es la conexión que tiene Tauro con el mundo material a través de la tierra. La agricultura rige. Si tú me preguntas, ¿quién rige los océanos? Pues Piscis. ¿Quién rige el fuego? Aries. ¿Quién rige la selva o el talento? Leo. ¿Quién rige las tierras? Tauro. Entonces, tú, al ser tan Tauro, ahí está una conexión. Ya encontramos, es parte de tus arquetipos. Ok. Está buenísimo eso que me dices. Está buenísimo. Bueno, los negocios son una cosa que me encanta y la naturaleza y tema de agricultura también me súper encantó. Muy bien. Bueno, de ahí me metí a estudiar al IPADE, la maestría, el MEDEX. De manera paralela, bueno, vendimos el negocio de la agricultura porque ya era como demasiado para mí. Y me cambié de empresa, me fui a una microfinanciera que yo conocía desde hacía muchos años a los dueños.
también fue un crecimiento espectacular. Ellos son un ejemplo verdaderamente maravilloso en cuanto a organización, en cuanto a carácter, en forma de pensar, rapidísimo, piensan, son muy inteligentes, son muy buenos estrategas y yo estuve muy cerquita de ellos, tuve la oportunidad de aprender de ellos. Entonces, la verdad que fue un periodo, pues como unos 5 años de muchísimo aprendizaje para mí y llegó en el momento en el que dije, ya, o sea, no quepo aquí, porque esto no es mi, lo sentía dentro de mí, no es mi destino, ser empleada. Ujú, Yo sabía ujú. que yo era empresaria, así nací, así crecí, así, entonces tenía que volver a las andadas. Y Bien. algo que me llamó mucho la atención en la maestría fue que había muchos de mis compañeros que también venían de empresas familiares como yo, pero destinos completamente distintos, o sea, empresas muy bien estructuradas, con mucha abundancia, con consejos de administración, protocolos familiares, muy, muy bien. Y yo dije, ¿cómo fue que nosotros nunca evolucionamos a esto? Entonces, buscando respuestas, viendo qué negocio poner, pues me encontré con el maravilloso mundo de Action Coach y su filosofía. Action Coach tiene la visión de generar abundancia a través de la reeducación en los negocios. Y eso para mí fue un super clic. Claro que yo estaba convencida que tenía que haber una reeducación en los negocios. Había también todo este tema de acompañamiento que a mí me encanta, que lo dijiste hace ratito, todo pues como el de proteger el tema maternal. A mí me gusta ir acompañando, eso es algo que disfruto mucho. Me llamó la atención y decidí que ese iba a ser mi siguiente negocio. Adquirí una franquicia y Mm. regresé al mundo de los negocios, a mi propio negocio, muy feliz, muy emocionada, con una mano adelante y otra atrás, porque claro que para pagar una Ya franquicia no, de en ese, el pasado, no, ya, ahorita ya en su momento. en su momento fue, pero fíjate que fue en su momento un paso muy afortunado y muy, muy a lo mejor arriesgado, pero bien medido, porque bueno, yo para comprar la franquicia, nada más te digo que yo traía un Audi del año, me acababa de comprar un departamento, o sea, yo me había gastado mi dinero en equipo así super guau de triatlón, porque yo era triatleta en ese momento, y dije, para que me alcance, voy a sacar de mi instrumento financiero que contratas de interés compuesto, que ya venía un momento en el que podía sacar dinero, entonces saqué todo mi dinero, vendí mi equipo de triatlón, vendí mi carro, o sea, y mis ahorros y lo metí para la franquicia y pedí un crédito todavía para la franquicia y ya sin ingresos Mm. dije, más me vale tener clientes para el siguiente corte de la tarjeta de crédito porque si no, no voy a tener con qué pagar ni la tarjeta, menos ¿Cuándo empezaste? hipoteca. ¿Cuándo fue ese comienzo? ¿Cuándo comenzaste Eso con la fue en el franquicia? 2017, Ok. en el ¿Han 2017, pasado 4 años? 4 años, sí. ¿Y cuántos clientes, cuántos coaches tienes ahorita? Ahorita hay diferentes programas de coaching. Hay coaching grupal y Ujú, coaching individual. En coaching individual tengo 10 clientes. En coaching ujú. grupal pues tengo más, ¿no? Porque tengo 2 programas de coaching grupal, pero no es, lo medimos como por grupos más que por número de clientes. Lo que Bien. más me gusta y en lo que más me especializo es en el coaching uno a uno, que pues, le dedicas más tiempo, pero sí hay una conexión muy importante, como bien decías, me gusta dar a mis clientes, o sea, estoy ahí en la rayita con ellos para que sí o sí las cosas salgan bien, Ujú. entonces disfruto más del coaching uno a uno, tengo que organizar mi tiempo para poder tener más clientes de coaching uno a uno porque pues me siguen llegando, pero lo disfruto muchísimo, estoy muy contenta ahorita con haber tomado esta decisión. En ese momento, con una mano adelante y una atrás, dije, a ver cómo me va. Y por supuesto que luego, así como en la Guerra de las Galaxias, que cuando mandaron a pedir los refuerzos a la mera hora de la guerra llegaron, o como en El Señor de los Anillos, así fue. O sea, en el momento en que dije, yo me lanzo y voy a hacer esto y estoy totalmente convencida, los primeros que saltaron fueron mi familia y dijeron, yo te voy a contratar. Entonces, mi Bien. hermano, el de en medio, fue el primero que me contrató, mi hermano, el grande, después me contrató, mis clientes que yo traía de la financiera, luego saltaron y dijeron, tú vas a ser coach, coachame a mí. Y así, o sea, Claro. fue el haber construido relaciones y tener esta reputación de puedes confiar en mí y yo voy a estar ahí hasta que las cosas salgan.
Y en ese momento, cuando dije, ahora necesito que vengan y que me apoyen, y en ese momento salieron inmediatamente. O sea, ni siquiera fue algo que digas, híjole, la sufrí, no supe y tuve que pedir. No, desde el principio fue un buen flujo, desde el principio nunca quedé mal con mis créditos que pedí prestados, nunca me atrasé, nunca nada. O sea, la verdad es que vino la abundancia y hoy estoy muy contenta y muy agradecida con esto y cada vez quiero hacer más. O sea, se me ocurren ideas todo el tiempo de cómo puedo dar más y cómo van a vivir una mejor experiencia mis clientes y pues yo feliz haciendo lo que hago. Ujú. Dime. Cuando la voluntad de Dios se une a tu voluntad, es cuando podemos mover montañas, literalmente. Es cuando decimos que todos los planetas se alinearon, que el universo confabula y conspira a nuestro favor. Y esto es la señal de que es lo que tenías que hacer. Por ahí es, por ahí es. Y todo lo anterior, esos negocios que tuviste que cerrar, esos aprendizajes, fueron eso, fueron crecimiento, fueron aprendizajes, fueron renovarte y seguir acumulando experiencia para estar donde estás ahora. Yo te quiero preguntar, ¿algo más que quieras agregar? Ya vamos a finalizar con la charla. Sí, nada más me gustaría agregar de lo que acabas de decir, cuando la voluntad de Dios se alinea a mi voluntad, yo te lo diría al revés. Yo soy estudiosa del curso de un libro de milagros. Yo te diría, cuando mi voluntad cede para dejar que la voluntad de Dios pase, entonces es cuando las cosas comienzan a suceder. Sí, porque a veces nuestro ego y nuestra mente se interpone a los planes del Espíritu y a los planes de Dios para nosotros. Entonces yo estoy convencida de que esta es mi vocación, la disfruto muchísimo, que tuve que pasar por lo que tenía que pasar para estar en carne propia sintiendo lo que mis clientes sienten. Entonces yo me siento identificada con ellos en muchas veces estar perdido, en la confusión, en la falta de foco, en no saber para dónde, porque lo he vivido, porque he estado ahí y me siento muy bendecida y muy afortunada de haber elegido la familia en la que nací, porque fue una gran escuela. Tuve una gran mamá, tengo una gran mamá que fue una gran maestra para mí y hoy creo que pues lo que soy en tema de negocios y de mujer se lo debo pues prácticamente a ella. Entonces, Bravo. eso sería. Excelente, mi querida Betty. ¿Cuál es la red social que más utilizas? LinkedIn. Estoy como coach Betty Galván. Maravilloso. Bueno, pues ahí te encontramos como coach Betty Galván. Una sola T en Betty. En una sola T. También me pueden encontrar en Clubhouse para aquellos que utilicen iPhone. Todos los días nos conectamos de 7:30 a 8:30 de la mañana a charlar sobre negocios, varios coaches de Action Coach. Y es una manera muy enriquecedora de empezar el día porque en lo que te estás arreglando, desayunando, trasladándote, haciendo ejercicio, te estás llenando la mente de ideas que te ayudan mucho en el negocio y de estrategias que a lo mejor son obvias, pero no eran evidentes para ti hasta que las escuchas o las ves en alguien más. Entonces sí les recomiendo mucho también buscar el club de coaching de negocios en Clubhouse y que nos sigan y nos escuchen de 7:30 a 8:30 de la mañana de lunes a viernes. Y bueno, pues ya para finalizar, mi querida Betty, yo tengo dos preguntas. Antes de las preguntas, me gustaría decir, viendo en este momento y que nos estará acompañando. Primero, gracias por llegar hasta este momento de la transmisión. Segundo, tienes un negocio, quieres emprender, no estás avanzando con el negocio. Quieres ese punch, ese empuje de una mujer que trae la escuela de que creció y nació en un negocio y ahora está entrenando empresarios. Haz contacto con Betty Galván, la encuentras en LinkedIn y en Clubhouse como Betty Galván. Y de todas maneras vamos a poner en pantalla, ya hecho, están saliendo en pantalla tus datos, mi querida Betty, para que te podamos localizar más fácilmente. Y ahora sí, dos preguntas para ti para finalizar esta emisión. Si el universo fuera tuyo, ¿qué cambio harías en el mundo? Si el universo fuera mío, yo lo que haría sería regresar la conciencia de que somos uno, de que somos unidad, y entonces todos los problemas desaparecerían. Vivimos en el mundo de la dualidad, venimos del mundo de la unidad. A él regresaremos algún día, pero cada vez nos estamos más elevando a entender y a conectar con esa unidad, con esa fuente. Así que abracadabra, que significa hecho está, lo que acabas de decir. Segunda pregunta. Si este fuera el último año de tu vida, ¿qué harías con él?
Yo creo que un poco lo mismo que estoy haciendo. Fíjate que esto lo he pensado varias veces. Oye, ¿y si este fuera mi último día, qué me pondría a hacer? Lo mismo, porque lo disfruto. Cuando me preguntan, oye, ¿y cuándo tomas vacaciones? Yo diría, más bien, todo el tiempo vivo de vacaciones y elijo atender mi negocio, que lo disfruto muchísimo. Entonces, nunca escatimo en viajes, en hacer actividades con mi esposo, con mi familia. La verdad es que he tenido una vida muy plena, nunca me he quedado con ganas de nada, y continuaría haciéndolo, quizás alzando un poco más la voz. Si yo ya supiera por alguna razón que este es mi último año, alzando un poco más la voz, para mostrar a la gente algún aprendizaje. Elegiría uno de mis aprendizajes y lo transmitiría lo más fuerte que pudiera para que eso se quedara. Maravilloso, muchísimas gracias. Gracias, Betty, por estar aquí con nosotros, y a todos nuestros amigos, a nuestras almas valientes, mentes despiertas. Gracias por acompañarnos hasta aquí, por llegar a este punto y a este momento de la transmisión. Gracias por quienes están haciendo preguntas. ¿Te quedas a leer los comentarios del público, Betty? Todos mis invitados se quedan a leer los comentarios. Es más, nos quedamos juntos a leer los comentarios. Así que gracias por los comentarios, por las preguntas. A ti te digo gracias por acompañarnos hasta este momento de la transmisión. Y recuerda algo, el pasado es leyenda, el futuro es misterio y el presente es un regalo. Así que vívelo con toda intensidad y con todo tu corazón. Gracias a Salvador Chantres en la producción de la plataforma. Yo soy Meli Martínez, la directora de mi vida. Chao.